Hola amigos, ¿cómo están? Miren este trabajo es hermoso. Ustedes vieron en la presentación, en las fotos, este bochón hermoso que nos va a enamorar a todas. Les digo que si no lo vieron, algunas lo habrán visto seguro, pero cuando lo encuentren en algún local o una lanera, o en mi caso, que lo compré en la tienda de telas, me abracé y no lo largué más porque me pareció tan divertido. Acá tengo la alfombra que hemos hecho divina, porque es súper suave, súper acolchada. Y este es el tamaño que nos dio, que ya se los cuento en el tuto, las medidas, lo que pesa, ese bochón hermoso. Y que obviamente me voy a ir a buscar otro porque me enamoré, quiero hacer más trabajos con esto, es divino. Espero que lo consigan, este material es hermoso y si no, bueno, obviamente lo pueden reemplazar por cualquier otra totora y es muy divertido tejerlo también. Pero les cuento que cuando lo encuentren este bochón se enamoran y lo agarran seguro, no lo largan más. Así que espero que les guste, que se diviertan y que hagan esta alfombrita que puede ser para nosotros, para la entrada de casa, para alguna mascota, para nuestros bebés mascotitas, que les va a encantar porque es súper, súper acolchado. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a jugar y tejemos esta belleza? Tiene que salir algo hermoso. Acá, bueno, muchas veces hablamos de magia. Miren, miren lo que es esto, por favor, estoy convenciéndolo de que de esta maravilla tiene que salir algo muy bonito. Miren esto que está en el mercado, hoy se está viendo en muchos lugares. Fui a comprarme una tela y me sorprendí cuando encontré a esta bola, a este gordo divino. Es una especie, a ver, es una totora despeluchada, no sé. Miren qué belleza. Son tiras de tela que están rasgadas y tienen todos los hilitos ahí como flequitos. Y bueno, se imaginan que cuando lo vi me tiré de cabeza. Hermoso, 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 de muchos colores. Esto pesa, no llega al kilo. Esta bola hermosa pesa 900 y pico, más o menos. Yo lo conseguí en una casa de telas, pero calculo que y estoy en Bariloche, en el sur de la Argentina, calculo que, no sé, esto lo deben de conseguir en Buenos Aires seguro y está dando vueltas hace rato seguro. Pero bueno, acá llegó, se lo compré a una chica que tiene aquí la tienda de telas que se llama El Mundo de las Telas y es un amor, Vero. Bueno, dije, cuando vi esto, me dice, bueno, por favor, mostrarnos tu trabajo cuando esté. Así que, ¿qué es lo primero que se nos cruza? Bueno, con semejante gordo, con una tela así tan gruesita. Dije, la tejo con los dedos. Pero no, tengo acá mi agujita número 20. Esta aguja tiene unos cuantos añitos y bueno, le llegó el momento. He tejido otras cosas, pero hace mucho tiempo. La voy a tejer con esta aguja que es número 20. Esta es de plástico. Ahí tiene el número. No sé cuántos años hace que la tengo, dando vueltas en mi taller. Y con esta la voy a tejer. Pero, este aquí, les cuento, miren cómo está este ovillo. Yo no sé en otros lugares cómo los venden, si los venden más pequeños, pero miren esto, está doble. Hoy lo voy a tejer doble, pero no va a ser la última vez que utilice no sé, es como una totora, es como un cordón, bueno, como quieran llamarlo. Seguro que voy a comprar en otros tonos porque hay colores de todo tipo, porque son telas. En realidad es una base de tela, por lo que se ve aquí, a ver, lo voy a agarrar acá. Es una tela, una base escocesa o algo así. Por lo que se ve ahí, se ven como cuadraditos, así que bueno, con eso han hecho este cordón. Alguien que, bueno, pensó en los que tejemos, en los artesanos, que obviamente para tapices, para muchas cosas, pero hoy vamos a hacer una alfombrita, esta alfombrita que han visto en la presentación. Imaginen, esto tan grueso, con una aguja tan grueso, en una tarde tienen hecho una alfombrita y hoy la vamos a hacer de la forma más simple, la vamos a hacer en forma de rectangular y seguro que voy a hacer otros trabajitos con esto porque me enamoré, para variar. Así que, y les cuento, se hace muy rápido porque todo el material es bastante grueso.
Yo elegí una rectangular. Hemos tejido una alfombrita con un semicírculo preciosa que también hicimos un reciclado divino. El resultado fue fantástico, sé que les gustó mucho. Así que los invito a que entren al canal, busquen en la parte de videos, así se chusmean todo lo que tenemos ahí, todo lindo para compartir con ustedes. Y van a encontrar esa alfombrita que es preciosa. Bueno, acá vamos a hacer hoy una rectangular. Pero también podemos hacer un pie de cama, podemos hacer una alfombrita, no sé, yo pensaba para el costado de la cama, porque queda bien, bien acolchada. Pero también puede ser para las mascotas, ¿por qué no? La verdad que también hay que pensar en ello. Esto se presta para mucho. Y vamos a arrancar. Súper, súper fácil. Acá, yo voy a dejar un tramito, como siempre. Uso 2 dedos para sacar mi primer cadena, porque esto es como muy gordo. Acá vamos a usar mucho, aunque no lo voy a tejer con los dedos, pero vamos a usar mucho los dedos para ir tanteando los puntos, porque tiene mucho fleco, mucho pelo, mucho hilo dando vuelta. Entonces los dedos para ir tocando nuestras cadenas, ir viendo dónde están los huequitos, va a ser importante ir tocando ahí. Miren, yo voy haciendo las cadenas, miren cómo agarré, no agarro como siempre mi aguja, porque acá no les digo que tenemos que hacer mucha fuerza, pero al ser todo tan gruesito, entonces es mejor para que luego, si tensan mucho las manos, no les vaya a doler ni la muñeca, ni los deditos, ni nada. Entonces así, como si estuviesen agarrando, no sé, una cuchilla, un mango. Así agarran la agujita. Yo acá tengo 3 cadenitas. Miren el tamaño de estas cadenas. Ya no son cadenitas. Son enormes. Y la vareta es más o menos un alto así de entre 10 o 11 centímetros. Así que imaginen cómo van a terminar esta alfombrita en un periquete. Bueno, tengo 3. Ustedes van a hacer tantas cadenas como el ancho que quieran de su alfombrita. Obviamente tienen que tener en cuenta que esto no les va a alcanzar para algo muy grande, muy enorme. Pero lo vamos viendo. Yo voy a cargar unas 15 cadenas y les muestro. Acá tengo 14. Ahora voy a buscar mi centímetro y se los voy a mostrar cuánto mide. Me falta una más, pero quería detenerme para contarles, mientras le voy sacando algunas vueltitas al gordo que cuando hagan la cadena, déjenla flojita, no hagan esto y termino ahí. No, porque es muy grueso y nosotros vamos a necesitar bastante espacio para movernos con este tipo de, digamos, hilado. Bueno, acá voy a hacer la número 15 y yo miren lo que hago. Lo estiro un poquito. Ahí, que me quede flojo. Que me quede flojo aquí, que me quede flojo aquí. Bueno, traigo el centímetro y les cuento cuánto miden estos 15. Ustedes van a elegir el tamaño, obviamente. Acá tenemos a nuestra vaquita, que por otro lado, recuerden que la tenemos en el tutorial a la belleza esta, en el canal también. Entonces, les cuento cuánto miden estos 15. Ay, esperen que se me movió. Es un aproximado, ¿no? Porque obviamente cada uno, si decide tejer con este material tan lindo, va a sacar sus propias, aproximadamente 60, bueno, mide un poquito más, 64 centímetros. Es un aproximado, Y en pulgadas, 25 pulgadas serían bárbaros. Acá en Argentina nos manejamos con centímetros. Bueno, a partir de ahora, varetas. Voy a hacer simples varetas. No me voy a poner a jugar porque hay que reconocer el material. Entonces, voy a tejer una y 2 cadenas. Acá no voy a tejer 3 porque sería mucho. Es muy grueso el material. Es muy suave, les digo. Es muy suave, no es áspero para nada. Entonces, acá con estas 2 cadenas, miren, tengo la altura de una vareta. Entonces, la vareta, tomo la lazada y aquí es donde yo les mencionaba que vamos a tener que ir tocando donde tenemos el huequito, porque tenemos muchos hilos dando vuelta, pero fácilmente se detecta con los dedos dónde está el huequito de la cadena. Y tejemos la vareta.
Recuerden, estiren, aflojen, aflojen esta tela, esta tira, ahí, y cierro la vareta. Una vez que cierro, vuelvo a estirar. Miren cuánto estiro, aproximadamente el doble del ancho de o 2 dedos, aproximadamente 2 dedos también podría ser. Acá ya tengo las dos varetas, la que hice con las dos cadenas y la primer vareta, miren, nada bebé. Y sigo, enrosco mi lazadita, busco el otro punto y otra vez. Claro que pueden hacer todo en punto bajo, se puede hacer, miren. Y esta es la altura de nuestras varetas. Queda acá, obviamente, el huequito entre vareta y vareta. Pero si ustedes pudieran, no sé si se aprecia bien el perfil, queda bien gordito, queda como un dedo de gordo, así. Bien, bien acolchadito. Entonces es fantástico para una alfombrita que si queremos apoyar al costado de la cama y mantener los pies calentitos mientras nos vamos despertando, despabilando. Muy linda, a mí me gustan las alfombritas al costado de la cama. O también pueden hacer, no sé, un camino en un pasillo. Miren qué lindo, la verdad es preciosa, súper, súper suave y queda muy acolchadito. Como les mencionaba, yo elegí varetas que miden entre 11 y 12 centímetros aproximadamente cada hilera, así que van a ir rapidísimo. Pero pueden hacer todo en punto bajo también. Es cuestión de jugar, como digo siempre, a mí me divierte y cuando encuentro materiales así muy locos me encanta y ahí voy y me tiro de cabeza. Hemos tejido también con alambre, no sé si tejí en el canal con alambre, pero yo hice un trabajo en alambre y me encanta, también es súper divertido, alambres finitos, no maleables. Bueno, miren que voy soltando porque cada vuelta es muy cortita, por más que saque varias vueltitas de hebra, se hace corto. Bueno, ahí voy. Y así, simplemente, vamos tejiendo estas gigantescas varetas. Muy divertido, muy divertido. Y hoy la propuesta es la alfombra, pero imaginen cuántos otros trabajos pueden hacer. ¿eh? Pueden hacer almohadones, lo podemos hacer en circular. Podemos hacer un montón de trabajos con esto que me encanta. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta llegar al otro extremo. Esto viene recontra fácil. Acá estamos amigos con esto que realmente me enamora. Me enamora, me recontra copó esto, súper, súper acolchado. Detalle, detalle para ir contando cuando se encuentren con el tejido ya armado. La cadena, como toda cadena, cada vez que medimos, siempre es más larga que el tejido cuando le agregamos los puntos. Bueno, esto no es la excepción. Acá se achicó un poco, unos cuantos pocos, ahí les digo cuántos, 10 centímetros. Miren con las varetas ya tejidas de 64, que medían las cadenas, pasó a medir 54 centímetros, o sea que se achicó así. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Por lo general, cuando tejemos una cadena, siempre para lo que sea, para un suéter, remera, una manta, lo que sea, siempre que tejemos la cadena, al momento de cargarle los puntos, siempre toma un poco, en cualquier otro. Bueno, acá como el hilado es exagerado, bueno, los puntos los centímetros que chico también fue exagerado, unos 10 centímetros, para que tengan en cuenta. Y si no, obviamente lo van a descubrir ustedes mismos cuando tejan y midan y después cargan los puntos y se van a encontrar que igual de todas maneras me gusta esta medida y le voy a dar así a lo largo todo varetas. Entonces, acá estoy, giré mi trabajo, vuelvo a cargar dos cadenas. Estas dos cadenas, como les mencionaba, no quiero hacer tres para que no me quede un hueco acá más grande entre una vareta y la otra. Con dos cadenas es suficiente para darle la altura de la primera vareta, ahí, porque yo estas cadenas las voy estirando. Entonces tomo la lazada y acá otra vez
Juegan nuestros deditos, en mi caso que yo soy derecha con la zurda. Voy a ir tanteando ahí porque entre tanto pelo, entre tanto que se forma, no se ven, no se ven los puntos. Entonces ustedes van a ir tocando dónde está el huequito y ahí se van a ir guiando para no clavar la aguja en cualquier hueco. Y empezamos a tejer, obviamente, la vareta. Ahí. Entonces, miren con 2 varetas, voy a hacer una más o 2, así les muestro cuánto mide de, de largo con 2 varetas. Esperen que encuentro la otra. Se me perdió. Ahí anda. No, esto es súper divertido. Voy a tejer una más y les muestro el alto que conseguimos con 2 hileras. Nada más que con 2 hileras. Así que esta alfombra no sé si no se transforma en camino. Depende hasta dónde llegue mi bolón. Lo voy a ir viendo. Ahí está. Miren qué bonito, pero acá hay unos 20 seguro. A ver, vamos a pispear. Y sí, ahí estamos. Casi 20 centímetros. Miren, 19 centímetros. Hasta ahí miden solamente 2 hileras. Así que pueden sacar cuentas si quieren. Esto pesaba menos de 1 kilo, 900 y algo. Así que calculen menos de 1 kilo. Son unas bochas, estos bolones, mi lámpara de acá de Hablemos de Magia, que son todos distintos. Hay algunos que son un poco más pequeños, entonces como se vende por peso, ustedes van a calcular, obviamente. Así que bueno, ahora a jugar, a buscar en las laneras. Calculo que las laneras también las van a traer. Yo de casualidad fui a comprar telas y me encontré con estos bochones hermosos y me prendí como los chicos. Me agarré, me importaba ya nada. Ya había pedido la tela, pero cuando fui a pagar y vi el bolón, largué todo. Miren, largué todo y me abracé al bolón y no lo solté. Así que bueno, ahí estamos. Voy a seguir tejiendo un largo que me guste o que me conforme o terminar lo que sería el bocho, esta bocha. Última hilera, no continúo porque bueno, me quedó este tramito que no me va a alcanzar para hacerlo en varetas. Entonces acá voy a hacer un nudo, como hago siempre con todas. Me quedó este puchito. Y esto lo voy a ir escondiendo por dentro de la trama. Pero enamorada, no, les digo, esto está para dormirse una siestita. No saben lo que es, lo lindo que es, porque es súper, súper gordito. Acá está la colita de inicio, que también la vamos a ir escondiendo por dentro. Bueno, si ustedes quieren, obviamente, no sé la cantidad que puedan comprar o conseguir este bolón o bochón de tela, le pueden agregar flecos, la pueden hacer un poquito más angosta y le saldría más larga y ya les paso la medida. Estoy súper enamorada, me encantó tejerla. Les digo que, en serio, de verdad, un par de mates y se tejen la alfombrita, va rapidísimo. Bueno, ¿cuánto me ha rendido con uno de estos bochones en medidas? 82 centímetros de largo y les había dicho que de ancho eran, ahí voy a buscarlo, 54 centímetros de ancho. Así que es un hermoso tamaño. Con uno de estos bolones sale esta alfombrita que quedó fantástica, súper gordita, muy suave, acolchadita, me encantó. Así que bueno, visitaré de nuevo a Vero en el mundo de las telas, porque ahí ella tiene estos bolones divinos. Si lo venden en otro lado no lo sé, pero lo descubrí y me enamoré. Me voy a ir a buscar otros colores. Así que espero que les guste, que disfruten de estas maravillas que van saliendo y nosotros lo podemos emplear acá en una alfombra. En el próximo veré qué puedo compartir con todos ustedes, pero de verdad es hermoso, me enamoré, me encantó
y espero que a ustedes también les guste y que se hagan unas alfombritas preciosas o alguna idea que tengan muy bonita para hacer con este material. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Y recuerden, si están aquí por Bariloche, vayan al mundo de las telas, ahí van a conseguir. Vero tiene estos bochones divinos para tejer. Bueno, les dejo un besito y muchas gracias. Nos vemos en otro tutorial. Chao.